¿Qué onda, amigos? Ahora nuestro siguiente invitado es alguien que ha dedicado toda su vida al mundo religioso, es hermano lasallista, ha estado trabajando en el Colegio Regis durante más de, creo que 9 años. Ahorita está en Tierra Santa, en Jerusalén. Es el hermano Alejandro González Serna. Aquí lo tenemos, vamos a estar hablando de varias cosas, de su vida, de todo lo que ha vivido. Y bueno, es un gustazo que estés aquí con nosotros, hermano. Muchas gracias por la invitación, es un gusto también estar con ustedes. Hermano, creo que es obligatorio el que te tengo que preguntar cómo estás viviendo toda esta situación del coronavirus y cómo se está viviendo ahí en Tierra Santa, ¿no? Pues fíjate que en Belén fueron muy estrictos desde el inicio, desde que se supieron los primeros casos. Como te imaginarás, es una ciudad con muchísimos turistas, entonces eran extranjeros que estaban aquí de visita y en cuanto se supo que estaban infectados, los encerraron en el hotel junto con todo el personal del hotel. Entonces, y paralizaron la ciudad. Entonces, de hecho, están usando a Belén en algunos noticieros internacionales como un ejemplo de cómo se debería vivir la cuarentena, porque se ha logrado limitar muchísimo. Pero ya llevamos más de 20 días en la cuarentena, entonces ya tenemos un camino andado y no ha habido casos de contagio comunitario, nada más ha habido contagios por extranjeros o por gente que viajó. Entonces está bastante controlado. De este lado de Belén, ¿no? Del lado de Jerusalén han ido un poco más tarde, pero también no está demasiado grave la situación. ¿Y tú cómo lo has vivido todo esto? Fíjate que con muchísima tranquilidad, Okay. yo me preguntaba a mí mismo hace unos días, viendo tweets de gente desesperada y aburrida y etcétera, yo lo estoy viviendo súper tranquilo. O sea, si esto durara 6 meses, yo estoy bastante bien. Por ti no hay problema. Sí, por mí no hay problema. Lo he vivido con mucha paz. No he tenido el tiempo libre que esperaba, porque esto de dar clases en línea a veces es Okay. más trabajo y más tiempo Okay. del que dar las presenciales. Pero la verdad, muy, muy tranquilo. Y también todos los hermanos aquí de la comunidad lo hemos vivido, creo, con mucha, mucha paz y pues con la calma que merece, digamos, una situación como esta. Oye, desde que declararon una cuarentena, ¿has dado clases en línea entonces? Sí, empezamos muy pronto, no recuerdo cuánto tardamos, yo creo que unos 3 o 4 días sin hacer verdaderamente nada. Y luego empezamos a buscar maneras de comunicarnos con los alumnos y de continuar las clases, precisamente porque sabemos que pues esto es indefinido, no sabemos cuánto va a durar y no queremos Así que es. pierdan el semestre. Sí. Tenemos algo de práctica de repente con huelgas, es un país complicado en ese sentido, con las intifadas y los toques de queda, entonces bueno, pues más o menos yo creo que estábamos más psicológicamente preparados. Oye, hermano, ok, ya te pregunté cómo se está viviendo toda la situación del coronavirus, cómo la estás viendo tú. Lo de hoy en Roma con el Papa, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo viste todo? O sea, toda esta, no sé cómo llamarle, ceremonia que hubo fue muy impactadora, como no había nada de gente ahí. ¿Cómo la viviste? Sí. Sí, la plaza de San Pedro vacía es muy, muy impactante porque nunca la ves así, ¿no? Ajá. Creo que fue una liturgia muy bonita, más larga Uh-huh. de lo que yo esperaba, la verdad, yo no sabía cuánto iba a durar. Ok. Y de hecho los viernes en la noche aquí en la comunidad vemos película y me tocaba escoger la película a mí. Entonces le dije a los hermanos, oigan, ¿quieren ver lo de la bendición del Papa antes de la película? Todos dijeron que sí, pues ya no vimos película porque estuvo muy larga la Ah, ceremonia, ok, ok. pero muy bonita. Creo que todos los hermanos estaban muy contentos de poder vivir este momento con la comunidad mundial, ¿no? Con tanta gente Uh-huh. conectada al mismo tiempo. Creo que la homilía, el mensaje del Papa fue muy acertado, muy claro en la necesidad que tenemos de abrir los ojos y de darnos cuenta de que la manera que llevamos de vivir cotidiana tiene fallas, ¿no? Que estamos dejando mucha gente necesitada afuera, que estamos dejando el bienestar del planeta afuera. Entonces creo que hubo muchos mensajes importantes y a mí en particular me impresionó mucho los largos momentos. Yo estaba viendo la transmisión por el Vatican Media en Ok. YouTube
Entonces, no sé si en las demás transmisiones, pero al menos en Vatican Media había largos momentos de enfocar al Santísimo sin música, sin absolutamente nada más. O sea, era la imagen del Santísimo y se acabó. Entonces, esos momentos me parecieron muy fuertes, muy potentes en un mundo en el que en los medios estamos tan acostumbrados al ruido, a la explosión de imagen, al cambio constante. Esos momentos largos creo que dieron lugar para la oración, para reflexionar las cosas de manera distinta. Por ahí leí un tuit que decía que parecía como que el reflejo de lo que se está viviendo en todo el mundo esta ceremonia, ¿no? Sí, de alguna manera, pues te digo, el que haya normalmente una ceremonia pública papal, pues estamos hablando de miles y miles y miles de personas atiborradas en la plaza y un chorro de obispos y clérigos alrededor. Entonces, pues no, esto fue como que muy sencillo, muy poca Demasiado. gente. El Santísimo lo trajeron, si te fijas, como a una especie de lobby, de antesala de la basílica. No estaban adentro de la basílica, sino después de la primera columnata, pero antes de la puerta principal. Entonces, eso también es muy bonito. De hecho, estos días mi mamá me platicaba que ella había ido a Horas Santas en Monterrey, donde ponían al Santísimo en el techo de la iglesia y la gente se quedaba en sus carros. Y le había impresionado mucho ver al Santísimo afuera, ¿no? En la lluvia, en el frío, porque siempre lo tenemos muy protegido y muy venerado, en lugares muy especiales. Entonces, creo que también en este sentido, ver el crucifijo, este crucifijo de la Edad Media que el Papa mandó traer especialmente para la ceremonia de ayer, todo mojado, ¿no? O sea, y era de alguna manera un símbolo de Cristo con su gente en medio de la tormenta, como el evangelio que escogieron. Sí, sí, estuvo bastante impactante. Bueno, hermano, vámonos directito a las preguntas más personales, ¿no? Yo ya me sé la historia, pero para los que no te conozcan, para los que no sepan mucho de ti, cuéntame cómo empezó todo este camino de ser hermano. ¿Cuándo te diste cuenta que querías ser hermano? Cabañas, no, soy muy malo para contar esa historia rápido, pero bueno, Ok, ok. haré lo mejor que pueda. Yo fui alumno de los hermanos toda la vida, desde chico, desde primero de primaria, desde kinder de hecho, eh, pero jamás me hubiera imaginado que iba a ser hermano. Conocía a muchos hermanos porque en el colegio donde yo estaba era donde los hermanos jóvenes practicaban y aprendían a dar clase, entonces tuve muchos hermanos a mi alrededor y muchos hermanos maestros, pero yo no era un niño particularmente religioso ni tenía ningún interés en ese sentido, no me lo hubiera imaginado jamás. Ok. Pero en secundaria, en algún momento, sin saber yo por qué, sin poder explicarlo, me empezó a llamar la atención la vida de los hermanos. Y me molestaba muchísimo que me llamara la atención la vida de los hermanos. Me resultaba chocante, contrario a todo lo que yo esperaba de mí mismo y yo esperaba de la vida. Y durante mucho tiempo estuve tratando de evitar ponerle atención a esto y de hacer que se fuera. Entonces, después de darme cuenta de que no iba a desaparecer, de que no me pude deshacer de eso, bueno, Ok. empecé a explorar la posibilidad de, bueno, a lo mejor tengo que conocer un poco más a los hermanos para que se me quite la idea de ser hermano, para darme cuenta de lo horrible que es su vida, que es lo que yo pensaba, Ajá. y de por qué no me va a gustar. Pero pues el tiro por la culata, o sea, entre más me acercaba, Más más te gustaba. crecía este, no sé si definirlo como me gustaba, porque yo no quería que me gustara, entonces me molestaba, pero me atraía. Es muy difícil de explicar. Es una experiencia diferente a todas las demás que yo he tenido en mi vida. Pero bueno, a final de cuentas empecé a ir a retiros vocacionales, a misiones. Me costó muchísimo ir de misiones por primera vez, yo no quería. Y a través de esas experiencias, pues se iba haciendo más y más y más fuerte este sentimiento de quiero estar allí, este sentimiento de voy a ser feliz allí, aunque no lo pudiera explicar, no parecía lógico. Y en un retiro vocacional acabé llorando y haciendo berrinche con Dios y diciéndole, Dios, si me hiciste libre, lárgate de mi vida, déjame en paz, o sea, por favor, déjame. Pero pues Dios no responde berrinches, entonces cuando me calmé un poco después de esa explosión en la misma oración, en la misma hora santa, dije, a ver, la verdad es que lo que estoy sintiendo es esto. Y solo puedo hacer dos cosas. Puedo ignorarlo y se acabó y asumir las consecuencias, o puedo
meterme, entrar para ser hermano y ver qué es esto. Y yo dije, bueno, si lo ignoro, el problema es que si dentro de 10, 20, 30, 40 años tengo una vida hecha, en cualquier sentido, casado o no, con hijos o no, trabajando, lo que sea, eh, Te vas a sacar con esa espina. exacto, y no soy feliz, si no me siento completamente feliz, siempre voy a poder reclamarme a mí mismo que no intenté algo que yo sentía que era donde estaba mi felicidad. En cambio, intentar con los hermanos en ese tiempo de mi vida, yo decía, obviamente no me va a gustar, entonces voy a entrar, me voy a salir y me quito la duda. Y ese fue el razonamiento inicial, ¿no? Que me hizo decidir entrar con los hermanos. Pero desde que entré, he sido estúpidamente feliz, muy, muy feliz, mucho más Qué de lo que bueno. yo me hubiera imaginado. Oye, ¿hubo algún maestro, algún hermano que fue el que te dio ese empujoncito, un hermano al que admiraras, con el que te llevaras mucho, o simplemente fue nomás eso que tú dices de que siempre te llamó la atención? Hubo un maestro muy trascendente en mi vida, pero antes, era mi maestro de sexto de primaria, y creo Ok, que él, a pesar de no ser él mismo hermano, creo que su ejemplo y su testimonio de cómo vivir el ser maestro y la relación con los alumnos fueron de las grandes cosas que había en mí que me hicieron que me llamara la atención ser hermano. Y ya en secundaria tenía relación muy buena con muchos hermanos, con mi coordinador y con un profesor de segundo de secundaria en particular, pero siento yo que ellos más bien acompañaron mi proceso, no tanto lo motivaron. ok. Creo que no están ellos en el origen de por qué me llamaba la atención, sino más bien pues ya me llamaba la atención y ellos estaban ahí cerca y tenía una amistad buena con ellos. Oye, hermano, ¿te imaginas un escenario en el que no hubieras sido hermano? ¿En qué te hubieras visto? O sea, ¿cómo te ves si no hubieras sido hermano? ¿En qué profesión? ¿A qué te dedicarías? Me es muy difícil imaginarme a mí mismo sin ser hermano, Yo sé. porque yo siento que ser hermano no es lo que hago, es lo que soy. O sea, no Ok. es mi trabajo, pues, es parte Es de lo mi que eres. identidad y es simple y sencillamente parte de mi esencia y de mí mismo. Racionalmente te puedo dar una respuesta, pero emocionalmente ninguna me convence. Ok. Este, racionalmente, por como era yo antes de ser hermano y demás, creo que hubiera estudiado o psicología clínica o medicina para estudiar psiquiatría. Ok. Eh, Eran las cosas que más me llamaban la atención en ese momento, entonces creo que estaría trabajando en esa área. Pero sería una persona muy distinta. El proceso para ser hermano y las experiencias Ujú. como hermano me han cambiado mucho, para bien. Totalmente. Sí, sí, me imagino. Oye, hermano, ¿cuál crees tú que es el mayor sacrificio que tienes que hacer al momento de dedicarte a la religión, no solo al ser hermano? Bueno, digamos, siendo hermano, para ti, ¿cuál fue como que ese sacrificio más duro? Pues primero, digo, porque también lo mencionaste en la introducción y entiendo que lo menciones así, pero en mi perspectiva y en mi lectura de mi experiencia, yo no me dedico a la religión, me Ok, dedico a Jesús vivo en la gente. O sea, me dedico a Dios que está en la gente, o me dedico a la gente. Este, no conceptúo mi vida de esa manera, pues. Eh, y también la idea de sacrificio, el gran problema con la vida religiosa vista desde fuera es que la gente de fuera ve todos los no puedes, no puedes, no puedes. Pero cuando tú optas por algo, estás convencido de que quieres eso y por tomarlo, automáticamente, naturalmente, hay muchas cosas a las que le estás diciendo que no. Y las ujú, personas que se casan, cuando se casan, pues espero que estén pensando en lo felices que van a ser con esta persona y lo enamorados que están, y no que estén pensando en todas las otras personas con las que no van a tener una relación. Y, ay, estoy dejando ujú. tanto, mi Ajá, libertad y mis decisiones solo y mi independencia. Pues sí, estás renunciando a todo eso, pero en ese momento no es tu enfoque. O sea, todas esas renuncias valen la pena porque estás convencido y apasionado por una opción. Entonces, acá es lo mismo. Hay muchas renuncias que, de nuevo, intelectualmente puedes definirlas como renuncias, pero que yo en particular no las vivo así. ok. Hay cosas que son difíciles, pero no las conceptúo tal cual como renuncias. Creo yo que lo que más me ha costado en la vida de hermano ha sido la obediencia cuando no estoy de acuerdo con mis superiores. Ok, eso Eh, sin duda alguna es para ti como para mí es lo lo que, más difícil. lo más difícil, ok.
Oye, hermano, cuéntame un poquito el día a día de un hermano lasallista. ¿A qué hora se levantan? ¿Qué es lo que hacen? ¿A dónde van? Cuéntame un poquito, ponme un poquito en contexto para la gente que no sabe. ¿En México, acá o las dos? Vamos a primero en México. Un hermano lasallista en México, ¿cuál es su día a día? Okay. Hay algunas variaciones dependiendo de dónde trabajes y dónde estés, pero bueno, cuando yo Ajá. vivía en México y la gran mayoría de los hermanos en México se levantan muy temprano, yo me levantaba a las 4:45 de la mañana porque, porque a las 5:30 teníamos oración comunitaria. Entonces teníamos media hora de oración a 45 minutos de oración aproximadamente, luego desayunar rapidísimo y yo estaba en mi oficina para las 6:35 más o menos todos los días, porque a las 6:45 teníamos oración con los maestros y a las 6:50 los maestros se tenían que ir a clases. Yo era coordinador de la secundaria de la preparatoria del Regis y entonces por eso estoy hablando de hacer oración con los maestros y demás. Después, pues toda la mañana en la escuela con lo que se ofreciera, cuando era maestro dando clases, cuando era coordinador, pues con los 1000 pendientes que pudieran surgir de la oficina o lo que fuera, hasta las 2:30 de la tarde. A esa hora volver a la casa, comer con los hermanos y luego las tardes normalmente cada hermano las organiza como quiere y tiene distintos encargos, ¿no? Entonces yo en Hermosillo era el encargado de comprar la comida, entonces pues había un día que iba al súper y compraba todo lo que hiciera falta, de pagar los recibos, entonces a veces salía a pagar recibos, preparar cosas para mis clases o para lo que sea después, todo ese tipo de situaciones. Y después tenemos oración en la tarde, íbamos a misa, al expiatorio todos los días, luego volvíamos a una oración corta de unos 20 minutos, luego cenábamos y ya después de la cena cada quien se organizaba para dormir a la hora que quisiera. Oye, hermano, Entonces, voy a era un leer día aquí unos comentarios, no los había visto. Juan Manuel Ruiz Ajá. pone, saludos y bendiciones, hermano Alejandro. ¿Lo conoces? Es amigo mío. El Muchas Juan. gracias. No, ¿no lo conoces? Creo que no. Ok, es amigo De mío. repente, perdón, pero de repente hay gente que me conoce y yo no ubico. A lo mejor Sí, sí, si es los normal. viera, sí los recuerdo, pero Ujú. perdón. A este sí lo conoces, estoy seguro. Ahí. Alejandro Espinosa, saludos desde Tizayuca. Saludos, guacho. Y Viviana Gil Valdés solo puso un emoji, así que no sé qué decir al respecto. ¿Te gusta más ser maestro o ser director de una prepa, por ejemplo? Definitivamente ser maestro. Cuando fui director de prepa fue porque el visitador me lo pidió e insistió suficiente como para decir, ok, voy a hacerlo porque hace falta. Pero, pero no me gusta el trabajo administrativo. Yo creo que soy hermano para estar con los muchachos y que cuando eres director o coordinador tienes que encontrar la manera de ser hermano a pesar de tu trabajo. Mientras que cuando eres maestro, tu trabajo es una buena excusa para ser hermano. Ok, ok. Entonces hay mucho más contacto al ser maestro que siendo un director, obviamente. Sí, hay mucho más contacto y contacto cotidiano, que el contacto cotidiano es muy valioso para la construcción de relaciones, pues el simplemente estar ahí todos los días para clase y ver qué comentario sale y la broma. Porque como coordinador sí hay contacto, pero te los mandan cuando hicieron algo mal y hay que regañarlos, cuando quieren un permiso, o sea, tienen temas específicos y son contactos más cortos y más, pues con objetivos más claros que no dan tanto lugar a la relación personal. En el Regis, creo yo, sin embargo, que me ayudó muchísimo que yo había sido maestro de secundaria, entonces la gran mayoría de los muchachos que yo tenía en Ya la te prepa conocía. habían sido mis alumnos o me conocían, entonces eso ayudaba a que hubiera una relación distinta. Oye, hermano, por aquí me hicieron una pregunta. Pregunté en mis historias así de Instagram que si qué les gustaría que te preguntara. Y alguien me puso que si alguien bueno, pero que no cree en Dios, puede ir al cielo. O sea, Sí, ¿tú crees, absolutamente, tú crees que sí? absolutamente. Siempre y cuando esa persona sea fiel a su conciencia, y esto no es mi opinión personal, es oficial doctrina de la iglesia, Ok. toda persona que vive según su conciencia está bien, pues no puede ser moralmente juzgada como mala.
la responsabilidad que tenemos todos es que tu conciencia esté bien formada. Si tú sabes que tu conciencia no está bien formada o no está bien informada, pues tienes la responsabilidad de informarla y formarla. Pero mientras tú hagas lo posible por formar tu conciencia adecuadamente y vivas según tu conciencia, no pueden ser moralmente reprobables tus actos de manera personal. Puede que hagas algo que está objetivamente mal, pero no se convierte en pecado culpable. No me quiero meter mucho en práctica teológica, pero así está. Oye, hermano, hay mucha controversia con todo lo de la iglesia, todos los casos, esos de los que se habla mucho, acerca de casos de violaciones, casos que la iglesia ha encubierto. Tú que tienes relación con la iglesia, ¿qué tienes que opinar al respecto? Porque siento que últimamente hay mucho, se podría decir, hate hacia la iglesia, hay mucho, a lo mejor hay un contexto erróneo hacia la iglesia. Platícame un poco qué es lo que piensas tú, cuál es tu argumento, se podría decir, sobre que la iglesia en realidad sí es buena, o qué es lo que piensas de la iglesia en ese aspecto. Okay. Lo primero que tendríamos que hacer es definir iglesia, porque a la hora que decimos iglesia estamos hablando de distintas cosas dependiendo del contexto en el que lo decimos. De hecho, Okay. hace muy poco un amigo que tenemos tú y yo en común me pedía que le diera información sobre instituciones, hospitales, escuelas, ¿verdad?, que la iglesia tiene alrededor del mundo, como para hablar del bien que hace la iglesia. Ajá. Y entonces yo le preguntaba, bueno, ¿quién es la iglesia? Entonces le digo, ¿el Regis cuenta como una obra de la iglesia? Porque institucionalmente no tiene ninguna relación. El Regis no recibe dinero de la diócesis, no da dinero a la diócesis. Institucionalmente no es. Pero ellos, si les preguntas a cualquiera del Regis, van a decir que sí, son un colegio católico y se identifican como tal y son parte de la obra de la iglesia. Entonces, bueno, ¿quién es la iglesia? Uno de los problemas de esta crisis es que mucha gente conceptúa la iglesia como el papa, los sacerdotes, los obispos, la gente que está ahí arriba, cuando eso no es una realidad. La iglesia es todo mundo, todos los bautizados que vivimos nuestra fe, ¿no? Entonces, eso pone las cosas en perspectiva, por un lado. Por otro lado, ciertamente ha habido casos espantosos de abusos, de violaciones, de excesos de confianza, de todo lo que quieras, de personas dentro de la iglesia, como los hay de personas fuera de la iglesia. Habría que cuestionar cuáles son los motivos de las personas que le dan especial publicidad y especial atención a los casos que están dentro de la iglesia. No porque no deban recibir publicidad y atención, sí deben recibirlo, pero me parece que son igual de graves que los demás casos, ¿no? O sea, están en ese mismo ámbito. Y si analizas la acción de la iglesia, la iglesia institucional, la iglesia en el sentido más amplio, digamos, la iglesia y la gente de la iglesia hace muchísimo más bien que mal Qué en el mal, mundo, ajá. pero en una proporción ridículamente disímil, Totalmente. pues, o sea, es pequeñísimo el número de personas que han hecho cosas malas, verdaderamente muy malas, y es muy grande el número de personas que todos los días se la rifan y se la parten y demás por hacer cosas muy buenas y muy necesarias que nadie más hace. Entonces, yo creo que la crítica es válida y tiene que estar ahí, pero creo que tenemos que tener una visión completa de las cosas, una visión amplia de las cosas, que si queremos juzgar algo, tenemos que ver todo el espectro del fenómeno que está pasando. Y creo que si somos honestos, la iglesia es y ha sido históricamente mucho más un bien para el mundo que un mal, a pesar de que ha habido errores y ha habido cosas graves que han pasado en la historia del mundo y la iglesia y de su relación. Creo que ha hecho muchísimo, pero increíblemente más bien que mal, y que lo sigue haciendo. Y que, por supuesto, la iglesia está compuesta por seres humanos, que somos pecadores, que tenemos errores, e incluso algunas personas que han hecho cosas terriblemente malas, también han hecho cosas terriblemente buenas, ¿no? Sí. Hace relativamente poco platicaba con alguien en un caso así, que decía, híjole, es que ahora que me enteré que hizo no sé qué cosa, como que se cae todas las cosas buenas que hizo en mi vida. Pues no, o sea, hizo cosas buenas en tu vida y esas cosas ahí están y son válidas y Dios las hizo a través de él y ahí están. No quiere decir que esta persona no necesite ayuda, no quiere decir que no deba buscarse justicia. O sea, todo eso es sí, de acuerdo.
pero entendamos que nadie somos páginas blancas o páginas negras de la historia. Todos somos escalas de grises, tenemos cosas buenas y cosas malas. Es que yo he tenido esta plática con varios amigos y lo que yo normalmente digo es, en cualquier organización tan grande como lo es la iglesia, claro que va a haber una, dos, tres, no sé qué tantas personas, porque son organizaciones muy, muy grandes que de repente van a hacer cosas malas y eso no significa que toda la iglesia sea mala. ¿Coincides con eso? Sí, absolutamente de acuerdo. Oye, hermano, a ver, pues, esta era una de las preguntas que más interesada estaba la gente por saber tu opinión. Entonces, ya le respondiste. Ahora quiero saber por qué estás en Tierra Santa. Estuviste en Monterrey, en Hermosillo mucho tiempo, ahora en Tierra Santa. ¿Por qué Tierra Santa? ¿Por qué este reto? ¿Por qué tan lejos? ¿Qué es lo que te llamaba la atención? Creo yo que fue Dios el que fue poniendo las cosas de alguna manera. Yo, cuando hice votos perpetuos, cuando hice el compromiso de ser hermano para el resto de mi vida, comencé a sentir con mucha fuerza y con mucha claridad la necesidad de hacerme disponible. Uno de las cosas que los hermanos decimos en la fórmula de votos es que somos hermanos para ir al lugar en donde nos envíen y para hacer el trabajo que nos confíen. Entonces, cuando yo dije eso y lo dije de manera pública y oficial para toda la vida y demás, yo decía, bueno, ¿qué significa esto en mi vida? ¿Cómo le hago para que esto sea real? No es nada más una palabrita, es algo muy serio. Entonces, en ese momento yo hablé con mi visitador, con mi superior en México y con el superior general en Roma, y les dije, hermanos, acabo de hacer votos para toda la vida, dije que estoy disponible, quiero estar disponible. Entonces, si ustedes me necesitan para cualquier cosa, en cualquier esquina del mundo, aquí estoy. Y les dije, no quiere decir que me quiera ir de México. O sea, si ustedes me dicen que el lugar donde más me necesitan es en México, ahí me quedo y me quedo feliz de la vida. Yo era muy feliz en Hermosillo. Sí. Y entonces, pues feliz, pero no quiero caer en ese egoísmo de yo estoy muy bien y por lo tanto no me quiero mover. Al contrario, de eso se trata. ¿Para qué somos religiosos? Sino para estar especialmente disponibles, especialmente listos y en posibilidad de hacer cosas por los demás. Entonces, ese diálogo empezó a generar posibilidades. En algún momento parecía que iba a ir al Líbano o surgió la posibilidad de que fuera al Líbano cuando estaba toda esta crisis de refugiados y estábamos abriendo una nueva obra allá. Pero el superior me dijo que había otro hermano en México, uno de mis mejores amigos, que también estaba en ese proceso. Entonces dijo, bueno, si él escoge ir al Líbano, entonces a ti te buscamos otra opción. Si él escoge ir a otra opción, tú vas para el Líbano. Entonces, él escogió Líbano, me dijo el visitador que si me esperaba 3 años más para cualquier cambio, que porque me necesitaba en México y demás. Yo le dije, claro que sí me espero, feliz de la vida. Entonces, esperé 3 años y cuando iniciaba el tercer año de esos 3 años de espera, bueno, el superior me dijo, ¿sabes qué? Una de las posibilidades sería la Universidad de Belén. Ok. Una de las posibilidades sería la Tierra Santa. Y cuando inició el tercer año de esos 3 años de espera, por mi cumpleaños, un hermano americano me escribe para felicitarme y platicando con él me dice, mira, hay un hermano de Tierra Santa que está en mi comunidad recuperándose de una operación. Y yo le dije, mira, qué casualidad. A mí el superior me dijo que a lo mejor en algún momento iba a Tierra Santa. Entonces, este hermano, por casualidad, por diosidencia, nos pone en contacto a los dos, empezamos a dialogarlo y se van barajando las posibilidades. Entonces, ¿por qué aquí? Porque Dios quiso. O sea, yo estaba dispuesto a ir a donde fuera, literalmente donde fuera para cualquier cosa. Ese era el objetivo de mi ofrecerme, digamos. Ahora, pues el trabajo aquí tiene ciertas condiciones que pues se requería alguien que entendiera inglés, porque la comunidad habla inglés, que se animara a tratar de aprender otro idioma tan difícil como es el idioma local, otras cosas más humanas, ¿no? Los estudios para dar clases y demás, que hacían que pareciera, digamos, una muy buena opción. Y así lo ha sido, la verdad. He estado muy, muy feliz aquí también.
Oye, hablas de eso del idioma. ¿Cuántos idiomas hablas? No sé, depende depende que sea hablar un idioma, pues, o sea, Digamos, te vas a cierto país y te defiendes con lo que sabes. Eso ya es hablarlo, para mí, X. te defiendes nivel, puedes saludar y pedir dónde está el baño y ese tipo de Ajá, cosas, así. así, ordenar en un restaurante o cosas así, sin necesariamente mantener una conversación compleja y más extensa, pues a lo mejor hablo como 5. ¿Cuáles son? Español, más o menos. Más o menos. Español, inglés y francés los hablo más que los demás. Ok, Luego, italiano lo entiendo casi completamente y puedo expresarme no correctamente, ok. pero sí puedo manejar una conversación. Portugués es el mismo caso. Bueno, sí, quizás más, pues en alemán también me podría pedir dónde está el baño o sea, ese Pues es tipo que, de cosas muy simples. Y ahorita estoy estudiando árabe, puedo ordenar en un restaurante o puedo sacarme de apuro para algo muy sencillo, o pero sea, el en árabe realidad a sí lo hay. mejor son como 8 idiomas los que sabes hablar. En los que puedes Sí, leer, por ejemplo. Son 8 idiomas, probablemente. sí, más o menos. Estabas tratando de ser humilde y no se pudo. No, ya no voy a decir nada. Oye, hablando de esto de los 8 idiomas y todo, ¿te consideras una persona muy, muy inteligente? Sí, para que veas que no estaba tratando de ser humilde. Ajá, ok. Sí, sí me considero una persona muy inteligente. ¿Qué tanto? O sea, ¿a qué tipo de nivel de inteligencia crees que estás? No, pues, ¿cuáles son los niveles de inteligencia o cómo Pues no se...? sé, güey, o sea, podría ser lo que sea que hubieras querido ser. Por, por capacidad intelectual, probablemente sí, pero por supuesto que ser lo que sea que hubieras querido ser depende de contextos y depende de muchas otras cosas y depende de inteligencia emocional y de otras áreas de la persona que no son intelectuales, ¿no? Ujú. Yo creo que tengo una capacidad intelectual muy buena y la uso bastante y me confío y me gusta mucho mi capacidad intelectual, pero no es lo único ni lo más importante en la vida y hay muchas otras cosas que entran en juego. Oye, hermano, sabemos, bueno, para los que no sepan, el hermano cuando estaba en Hermosillo ponía alarmas en su celular los fines de semana. Ponía alarmas y la gente le marcaba los fines de semana para que les hiciera favores del tipo, oye, estoy borracho en tal lugar, ven, recógeme, lleva a mi casa, por favor. Favores de ese tipo. Todos los fines de semana eran así, todos los fines de semana hacías favores de ese tipo. No, todos los fines de semana ponía alarmas para tratar de estar al pendiente por si se ofrecía, pero Okay. no todo se ofrecía. Pero la Digamos, mayoría, quizás la mitad o un poco okay, menos de la mitad. No la mayoría. la Quizás la mayoría. mitad o un poco menos de la mitad tenía que salir de mi casa. Más de la mitad, quizás la mayoría, había alguien que pues, me platicaba algo en la madrugada o me querían decir algo o de repente me pedían un ride, pero decía, no, ya conseguí aquí con alguien más o ese tipo de cosas. Oye, pero bien sabemos que hay ciertas historias bastante locas de esa. Quiero que me cuentes la más fuerte, algún caso extremo de alguien que haya, sin decir nombres obviamente, pero alguien que se haya puesto muy mal, alguien que haya terminado en la cárcel, alguna situación así. ¿Tienes alguna historia muy, muy fuerte? Hay varias, supongo, pero digo, es que no son tan interesantes de contar o, como son de vivir o de platicar. Si sabes quiénes son y los conoces, pues claro que se hacen Ah, historias ok, muy divertidas. Pero ok. si no sabes quiénes son, de quién estamos hablando, pues Nah. es simplemente la historia de alguien que se puso súper mal de alcohol y lo tuvimos que cargar y llevar y nos vomitó el carro. Oye, Digo, todo este tipo de cosas que todos conocemos, o sea, ¿no? pero ¿sí te tocó sacar a alguien de la cárcel alguna vez? Sí, alguna vez. ¿Alguna No, vez? No solo una. no de la cárcel, ¿no? De los separos que los tienen Ah, sí, sí. detenidos porque iban manejando o cosas así.
y no tanto sacarlos yo solo, porque en alguna ocasión había que hablar a los papás, pero bueno, hablar con los papás para medio dorarles la píldora y que no agarraran tan fuerte la noticia, llevar a muchachos, sí me tocó llevar a muchachos al hospital en 2 o 3 ocasiones, hasta tener que pagar las cuentas del hospital porque no había manera de contactar a los papás y luego ya los papás me lo reembolsaron, ¿no? Pero, cositas así, sí. A ver, vamos a leer otros comentarios. Alejandro Hernández te manda saludos desde Hermosillo. Marta Valtierres también. Wow, añales sin verlos. Saludos, hermano. Alejandro Espinosa, bueno, ya puso algo. Saludos, hermano. Mi papá puso salud, te manda saludos. El Vadillo también manda saludos. Gracias, pone guapos. Bueno, te quiero hacer, probablemente sea la última pregunta. Hermano, en este podcast se podría decir, estoy buscando traer invitados interesantes, pero que digan cosas de valor, que me ayuden, que al que escuche este podcast le sirva para su vida cotidiana. Normalmente tengo como que un mensaje emprendedor, se podría decir. Quiero invitar gente emprendedora. Tú no eres emprendedor, pero eres alguien que está en el mundo de la religión, se podría decir, como dije al principio. ¿Qué le dirías a ese niño de 15, 14 años que ya está empezando a sentir esas dudas de que se quiere dedicar al mundo de la religión, ya sea que quiere ser padre o que quiere ser hermano o no sé, ¿no? ¿Qué le dirías a ese niño que está teniendo tantas dudas, que no sabe qué hacer y que estaba en tu situación también, ¿no? Les diría que sean muy sinceros consigo mismos. La vida religiosa, la vida sacerdotal son, como la vida matrimonial también, por supuesto, pero son vocaciones, no es nada más de, ay, se me antojó y voy a hacer. Alguien que intente ser hermano o ser sacerdote sin tener una vocación, sin que sea Dios el que te llama y el que te sostiene y que haya un sustrato espiritual detrás, va a tener una vida muy difícil y creo yo que muy poco disfrutable también. Okay. Sin embargo, alguien que es llamado por Dios, que tiene esta vocación, va a tener una vida maravillosa, impresionantemente rica de experiencias y de alegrías y de plenitud y demás. Entonces, y creo que todos en la vida tenemos no solo el derecho, sino la responsabilidad de buscar nuestra felicidad más plena. Entonces, si estás sintiendo algo así, explóralo. Definitivamente hay algo en ti que va a crecer, que va a descubrirse, que va por explorar esta posibilidad. Sea que la respuesta final es sí o que la respuesta final es no. Puede ser que tú sientas esto y al explorarlo digas, ay, no, para nada. Perfecto, no para nada. Pero si lo estás sintiendo, sé suficientemente honesto contigo mismo y valiente, porque va a haber obstáculos y gente que no le gusta y lo que sea, para explorarlo, para verdaderamente descubrir qué está pasando contigo y hacer algo al respecto. Creo que todos tenemos esa responsabilidad hacia nosotros mismos, ¿no? De descubrir cuál es nuestra vocación. Y más en general, si me permites, mi experiencia es que la felicidad auténtica, la plenitud, este sentido de realización, de paz interior, de estar en el lugar correcto, etcétera, 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 que que mucha gente estamos buscando y que buscamos a través del éxito y del emprendimiento y del dinero y demás. Creo yo que, honestamente, está escondido en nuestro deseo y compromiso de que el otro la encuentre. Okay. Cuando tratas de buscar estas cosas de manera egoísta, siempre quedan espacios de vacío interior. Mientras que cuando tratas de buscar estas cosas, o más bien, en lugar de tratar de buscar estas cosas específicamente, buscas la manera de cambiar vidas, de tocar corazones, de ayudar a que otros las encuentren, de ayudar a que otros sean verdaderamente felices, tengan una vida mejor. En ese proceso de entrega al otro, por rebote, encuentras la tuya. Okay. Hay un ejemplo que usa algún escritor, no recuerdo ahorita quién es, pero decía que la felicidad es como las mariposas, ¿no? Si tú quieres agarrar una mariposa, pues tiene mucho chiste irla persiguiendo y atinarle a agarrarla. Pero si dejas la mano quieta, quizás venga y se pare en tus dedos, ¿no? Entonces, es un poquito así. A veces hacemos demasiadas cosas buscando la felicidad y son cosas que no nos hacen verdaderamente felices. Entonces, dale una oportunidad a tratar de comprometer tu vida en hacer felices a otros. Y estoy seguro de que vas a encontrar también gran felicidad
tu bien. Excelente, pues ahí lo tienen. Este fue el hermano Alejandro. Tengo, aquí se me pasó, Alejandro Espinosa otra vez, dile que mira, si están viendo todavía el en vivo, yo ya no voy a hacer preguntas, estoy leyendo algunas cosas aquí que me faltaron. Si quieres hacerle alguna pregunta al hermano, está totalmente abierto, aquí lo vamos a poner y las vamos a comentar, ¿no? Aquí, por ejemplo, Alejandro Espinosa dice, dile que te platique el peor regaño que ha dado. No sé si es el peor regaño que he dado, pero sé de cuál está hablando Alejandro. ¿Y fue a él? Sí, fue a él. Okay. En alguna ocasión, una maestra de secundaria se cansó de él porque Alejandro era un alumno, digamos, especialmente retador. Sí. Entonces llegó al punto de colmarle la paciencia a la maestra y la maestra ya no pudo manejarlo. Entonces lo sacó del salón y se salió con él y vino a interrumpir mi clase, que yo estaba dando clase en otro salón, para reportarme lo que Alejandro había hecho. Pero yo había hablado con Alejandro innumerables veces sobre esto y creo que había hablado con él, de hecho, esa misma mañana, porque el día anterior lo habían reportado muchísimo y demás. Entonces empecé, honestamente yo no estaba enojado, pero cuando regaño gente, cuando regaño alumnos de secundaria, necesitas agarrar la actitud de enojo, el tono de voz, simplemente sirven para el impacto del mensaje, ¿no? Entonces yo estaba en mi plan de enojado, y el grupo al que yo le estaba dando clase, pues estaba haciendo un relajo y tratando de ver qué pasaba en el chisme allá afuera conmigo y el alumno, ¿no? Pero parados, haciendo ruido y demás. Entonces, yo abrí la puerta y les grité, tal cual. Es muy raro que yo grite y los que han sido mis alumnos aquí que están escuchando pueden dar fe de ello. Pero sí, como todo el grupo estaba hablando, yo levanté más la voz y les dije, cállense y siéntense, muy fuerte. Entonces todo el mundo se asustó precisamente porque muy rara vez grito. Y ya eso fue suficiente, digamos, con ellos. Y después le seguía hablando igual, fuerte a Alejandro. Pero bueno, cabe resaltar que Alejandro y yo, ahorita y en ese momento, teníamos una relación muy buena. Yo era su maestro y él era mi alumno, pero somos muy amigos y demás. Entonces, precisamente por esa relación, yo sabía que podía aventarme un regaño de ese tipo y, no, y él sabía, a pesar de que era un regañote y de que se iba a sentir mal en ese momento y demás, él sigue sabiendo que lo quiero, que me importa, que lo estoy haciendo porque creo que es su bien. O sea, creo que eso es muy importante en la dinámica pedagógica, pues. Sí, 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 totalmente. Oye, ahora que dices que tienes que poner la postura para que te hagan caso, recuerdo que es que yo también estaba en el Regis y me tocaste. Cuando te ponías mamón, se podría decir, en una postura así, ¿sí estabas enojado o también lo actuabas? No, era actuado. Yo recuerdo una sola ocasión en mi vida en la que verdaderamente he estado muy enojado en un salón de clases y fue antes de estar en el registro. Fuera de eso, las demás eran pues regaños pedagógicos. Había veces en que algo podía serme molesto, pero no como para estar enojado verdaderamente. Ok, entonces eso sí es muy común, el que los profesores en realidad nomás estén haciendo como que estén enojados, pero se están hasta riendo. Sí es común, pero también hay maestros que verdaderamente se enojan. Depende de la personalidad y de la inteligencia emocional de cada quien. José Andrés Vadillo quiere que le mandes un saludo. Saludos, Vadillo. Y Un ya, abrazo. bueno, pues así terminamos, hermano, muchas gracias. Creo que hay mucho que aprender de ti, en especial pues todo lo que has hecho, todo el trabajo que has hecho y todo por amor a Dios, ¿no? Y independientemente de si eres religioso o no, creo que hay muchas cosas que admirarte. Y bueno, muchas gracias por haber estado aquí en este show, en este podcast. Y bueno, quién sabe, a lo mejor y vuelves a estar, ¿no? Sí, muchísimas gracias por la invitación. Y esto que tú dices, la verdad es que Dios hace cosas muy padres con nosotros, a través de nosotros, si nosotros ponemos poquito esfuerzo. Entonces, el mérito es las cosas que Dios ha hecho a través de que a mí me tocó estar ahí. Entonces, el mérito es de Él y gracias a ustedes a ti por la invitación ahorita en esto en particular, pero a todos
mis exalumnos de Hermosillo, a todos los maestros con los que me tocó trabajar, por 8 años de los más felices y plenos de mi vida y por la oportunidad, el honor de participar de sus vidas un poquito. Los quiero muchísimo. Perfecto, hermano, muchas gracias. Para los que me están viendo, esto lo van a poder estar viendo en YouTube y lo van a poder estar escuchando en podcast, ahí donde ustedes prefieren, a su gusto, ¿no? Muchas gracias, fue un gusto, bye bye.